Hola, hoy te contaré el cuento de la niña de los fósforos, espero lo disfrutes. En una ciudad cubierta por la nieve, donde los techos de las casas parecían pastelitos de azúcar y los árboles se envolvían con mantas blancas que les colgaban de las ramas, vivía una niña pequeña. Su abrigo era tan delgado que el viento parecía atravesarlo como si fuera papel, y sus zapatos, que alguna vez habían sido de charol brillante, estaban ahora rotos y desiguales. Uno de ellos lo había perdido corriendo por la calle, y el otro le quedaba tan grande que más bien parecía una caja vacía en su pie. Las calles estaban llenas de luces cálidas que salían de las ventanas de las casas, luces doradas que se reflejaban en la nieve como si fueran miles de estrellas dormidas. Por cada rincón de la ciudad se sentía el aroma del pan recién horneado, del chocolate caliente burbujeando en tazas de porcelana, y de los guisos que humeaban sobre las mesas de madera, cubiertas de manteles con bordados navideños. Era la última noche del año. La víspera de Año Nuevo. Todos corrían con prisa, cubiertos con bufandas de lana y gorros de colores, buscando regresar pronto a casa para la gran cena familiar. En cambio, la niña estaba sola. Caminaba lentamente por las calles, con una pequeña cajita de fósforos colgando del cuello. Dentro, llevaba los fósforos que debía vender. Era su única tarea, su único propósito ese día. Vender aunque fuera uno solo. Pero nadie se detenía. Nadie miraba a la niña que apenas podía sentir los dedos de sus pies por el frío. La ciudad parecía olvidarse de ella, como si fuera una sombra más entre los montones de nieve. Y sin embargo, ella miraba todo con ojos curiosos y soñadores. Miraba a través de las ventanas iluminadas y veía familias reunidas, risas que llenaban los salones, árboles de Navidad decorados con bolas de cristal y lazos rojos, y una música suave que no se escuchaba con los oídos, pero que ella imaginaba perfectamente en su corazón. Sus mejillas estaban rojas como las manzanas maduras, no por el calor, sino por el intenso frío que soplaba desde los tejados. El viento silbaba entre las calles, levantando remolinos de copos que bailaban en el aire como si fueran pequeños duendes de invierno. Cada vez que uno de esos copos tocaba la piel de la niña, ella sentía un cosquilleo, como una caricia muy suave que la invitaba a sonreír, aunque sus labios estuvieran morados por el hielo. Había caminado todo el día sin comer nada. Su estómago rugía bajito, como un gatito triste. En la esquina de una panadería, se detuvo y aspiró profundamente. El aroma del pan recién salido del horno llenó sus pulmones como si fuera el más dulce de los regalos. Cerró los ojos y por un instante imaginó que mordía una rebanada caliente y crujiente. Su cuerpo se estremeció, no solo por el hambre, sino por la calidez de esa ilusión. A lo lejos, vio a un hombre bien abrigado que salía de una tienda con una bolsa llena de manjares, uvas brillantes como esferas, un pavo dorado que aún humeaba, y una botella que tintineaba con cada paso. La niña se acercó un poco, tímidamente, pero el hombre pasó de largo, sin verla. La nieve crujió bajo sus pies y la dejó atrás como si fuera parte del paisaje. La niña encontró un rincón entre dos casas viejas, donde el viento no golpeaba tan fuerte. Se sentó sobre la nieve, enrollando sus pies helados con su falda, tratando de cubrirlos. Tenía frío, tanto frío que sentía como si la nieve le cantara al oído, un canto de cristales suaves, invitándola a dormir. Pero ella no quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos por mucho tiempo, ya no los abriría más. Así que buscó dentro de su cajita un fósforo. Uno solo. Tal vez uno la calentaría, aunque fuera por un momento. Lo encendió. El palito de madera chispeó, y una llama diminuta, dorada y temblorosa, apareció en la punta. La niña acercó sus manos y sintió el calorcito, como si el sol hubiera bajado para abrazarla. Y entonces, ocurrió algo mágico. La pared de ladrillo frente a ella se desvaneció. Como si se hiciera de cristal, pudo ver a través de ella. Y lo que vio la dejó sin aliento, un gran salón, cálido y decorado con luces. En el centro, una estufa de hierro antigua chispeaba con fuego vivo. Las llamas danzaban como hadas, y el calor parecía abrazarlo todo. La niña extendió las manos hacia esa estufa imaginaria, deseando poder tocarla, deseando entrar en ese mundo. Pero justo cuando sentía que el calor le acariciaba las mejillas, el fósforo se apagó. La imagen desapareció, y la pared volvió a ser fría y opaca. Suspiró. Quería encender otro. No le importaba que fueran los últimos. No le importaba nada más que volver a ver, aunque fuera por un momento, ese otro mundo donde todo era cálido y hermoso. Y así lo hizo. Tomó otro fósforo,
lo encendió con los dedos temblorosos, y de nuevo, la llama iluminó su rostro. Esta vez, no apareció la estufa. Apareció una mesa. Una mesa cubierta con un mantel blanco como la nieve, decorado con ramas de pino y velas encendidas. Encima, había comida. Pero no cualquier comida. Había un pato asado, relleno de manzanas, que giraba lentamente sobre una bandeja dorada. La piel del pato brillaba con una capa de miel, y de él salía un aroma tan real que la niña pudo sentir como su estómago rugía de emoción. La niña extendió las manos como si pudiera tocarlo, como si pudiera sentarse a la mesa y comer. Sonrió. Por primera vez en el día, sonrió con el corazón lleno de alegría. Pero, igual que antes, el fósforo se extinguió, y con él se fue la visión. La mesa desapareció, y solo quedó la oscuridad. Aún le quedaban algunos fósforos más. Y aunque el frío era cada vez más fuerte, ella no tenía miedo. Había algo mágico en cada llama. Algo que le hablaba al alma. Encendió otro. Y esta vez, la vio. Era su abuela. La abuela buena, la que la había criado cuando era muy pequeña, antes de que partiera al cielo. Su rostro era cálido como la mañana, con arrugas dulces que se curvaban al sonreír. Sus ojos brillaban como estrellas suaves, y su voz parecía envolverlo todo con una paz infinita. La niña levantó las manos, quería abrazarla, tocarla, quedarse en sus brazos para siempre. Pero sabía que si el fósforo se apagaba, también ella desaparecería. Así que, uno tras otro, encendió los últimos fósforos, sin dudarlo, sin miedo. Quería estar con su abuela. Quería que ese momento no terminara jamás. Y así lo hizo. El rincón donde estaba sentada se llenó de luz. No de una llama, sino de muchas. De una luz suave, cálida, mágica, como si el cielo entero hubiera bajado a la tierra para abrazarla. En medio del frío que envolvía la ciudad como una manta de hielo, aquella niña de los fósforos no sentía ya el viento. La nieve seguía cayendo a su alrededor en silencio, pero parecía que el mundo se había detenido. Todo era luz y paz en su corazón. Frente a ella, su abuela extendía los brazos, tan reales, tan cercanos, tan llenos de amor que nada más importaba. Las llamas de los últimos fósforos no se apagaban. Al contrario, se alzaban como lenguas doradas que flotaban hacia el cielo, abriendo un sendero que no todos podían ver. Era un sendero de estrellas, de nubes suaves como algodón y música que parecía surgir desde lo más profundo del alma. Las luces de las casas, antes tan cálidas vistas desde la calle, palidecían frente al resplandor que ahora rodeaba a la niña. Y en ese instante, algo hermoso ocurrió. El cielo, que antes estaba cubierto de nubes grises, se abrió como si una cortina hubiera sido descorrida, revelando un firmamento lleno de constelaciones centelleantes. Una estrella fugaz cruzó el cielo y pareció detenerse justo encima de ella. Era como si el universo mismo hubiera venido a acompañarla. La niña, sin sentir ya el frío ni el dolor, se levantó. Su ropa seguía siendo sencilla, pero no parecía importarle. Su alma estaba arropada por la ternura que solo los abrazos verdaderos pueden dar. Extendió una mano, y su abuela la tomó. El tacto fue tan real que sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de alegría pura, de esa que solo los niños conocen cuando se sienten completamente amados. La abuela caminó junto a ella, guiándola hacia ese sendero de luz. A su alrededor, la ciudad parecía dormida, como si hubiera sido pintada con acuarela y detenida en el tiempo. Y mientras caminaban, algo muy especial sucedía. Cada paso que daban dejaba un rastro de calor en la nieve. Pequeñas flores de luz nacían donde sus pies tocaban el suelo, como si la primavera se abriera tímidamente en medio del invierno. Pero el viaje no era hacia el cielo, como algunos podrían imaginar. No, era un viaje hacia algo más profundo, más invisible, más mágico. Cruzaron un puente invisible que atravesaba tejados y chimeneas, que bajaba hasta los parques congelados y luego subía hacia los campanarios. A su paso, los pájaros dormidos en las ramas se despertaban y cantaban suavemente. Un gato callejero, cubierto por la escarcha, maulló sin comprender la belleza que pasaba a su lado. Incluso los relojes de las torres, que estaban por marcar la medianoche, parecieron detener su tic-tac solo para contemplarlas. Y entonces, llegaron. Era un lugar que no estaba en la ciudad, ni en el cielo. Era un rincón escondido entre mundos. Un jardín inmenso, iluminado por luciérnagas gigantes, con árboles de hojas doradas que susurraban canciones con el viento.
Un lago en el centro reflejaba las estrellas como un espejo sin fondo. Las flores no temían al invierno, eran flores eternas, que brillaban con su propia luz y exhalaban aromas que recordaban la infancia, los abrazos y las canciones de cuna. La abuela y la niña se sentaron junto al lago. No hacía falta hablar. Todo se comprendía sin palabras. El corazón de la niña ya no estaba vacío. Ya no dolía. Ahora latía con fuerza, como una campanita feliz. El silencio era hermoso, como cuando se observa caer la primera nieve desde una ventana caliente. Pero este cuento aún no termina. Mientras la niña disfrutaba de esa paz, algo más estaba ocurriendo en la ciudad que había dejado atrás. En el rincón donde ella había encendido sus fósforos, alguien la había visto. Era una mujer anciana, que salía tarde de la iglesia. Al ver a la niña dormida, se acercó, y al notar su rostro iluminado por una sonrisa tranquila, sintió algo estremecedor. La mujer pidió ayuda. Vinieron otros. Se sorprendieron al ver que, a pesar del frío, la niña parecía estar en calma, como si no hubiera sufrido. Tenía una expresión tan serena que muchos se arrodillaron junto a ella en silencio. Un niño, que había pasado por ahí sin mirarla antes, ahora sostenía su pequeña cajita de fósforos entre las manos. En ese momento, todos se dieron cuenta de lo que habían ignorado. Una niña con ojos soñadores, que caminaba por sus calles sin que nadie le ofreciera una palabra, un abrigo, un pedazo de pan. La ciudad entera pareció despertar. Los días siguientes, algo cambió. En la plaza donde la niña solía sentarse, construyeron un pequeño refugio para otros niños como ella. Un lugar con ventanas grandes, camas cálidas y estufas que no dejaban de arder. En la pared principal, alguien pintó un mural. En él, una niña tomaba la mano de su abuela mientras caminaban por un sendero de estrellas. Nadie necesitaba preguntar quién era. Todos sabían. El espíritu de la niña de los fósforos, lejos de apagarse, seguía brillando. Cada vez que una persona ofrecía comida a alguien hambriento, o cuando un abrigo era donado con amor, o cuando alguien recordaba mirar a los ojos de otro con compasión, era como si uno de sus fósforos volviera a encenderse. Y en ese jardín mágico, entre luciérnagas y árboles dorados, la niña reía. Corría entre las flores que nunca se marchitaban, construía castillos con hojas de luz, y cada noche, su abuela le contaba historias antiguas, mientras las estrellas se arremolinaban en el cielo como copos de nieve encantados. Porque ella no se había ido. Ella había encontrado su hogar. Un hogar que no se mide por paredes, ni por techos, sino por el amor que lo habita. Y mientras los niños del mundo encendieran una luz en sus corazones, mientras una persona compartiera sin esperar nada a cambio, la niña de los fósforos seguiría viva, no como una historia triste, sino como una chispa de esperanza que nunca se apaga.